Ya sabéis que si tengo aquí a este marcianito, toca hablar de un tema controvertido. Y hoy sin duda hablamos de feedback, de uno de los elementos, si yo tuviera que poner un top 3 de los elementos que la gente más odia cuando busca trabajo es la falta de feedback. Y de eso quiero hablar en este vídeo, de por qué ocurre la falta de feedback, un poco cómo adaptarse y algún consejillo. Primero, siempre me gusta pedir disculpas cuando hablamos de este tema, porque como profesional de la selección en muchas ocasiones no he dado feedback. Y os explicaré por qué. Así que si estás viendo este vídeo y te entrevisté en el pasado y no te he dado feedback, pues aprovecho para pedirte disculpas de corazón porque es un gran error. Pero antes de comenzar a hablar de qué es esto del feedback, la falta de feedback y cómo sobreponerse, os quiero contar algo relacionado con ello. No sé si os habéis preguntado alguna vez, ¿por qué a los niños pequeños les encanta ver la misma película una y otra vez? Que tú ya estás cansado, que estás harto, que se saben todo. Pues es muy sencillo. Habrá muchas razones, pero una de ellas es la sensación de control. Los peques saben ya lo que va a pasar y aunque haya momentos en los que se sufra, en los que parece que todo va a ir mal, pues al final hay un final feliz. El ser humano necesita esta sensación de control. Tú que me estás viendo necesitas esa sensación de control. Es decir, cuantas más cosas tengas controladas en tu vida, probablemente mejor. Que sepas que te va bien en el trabajo, en tu relación, que si haces algo depende de ti. El problema que tiene la selección de personal es que tu sensación de control se evapora. No sabes cuándo te van a llamar, no sabes cuándo van a publicar una oferta y no sabes tampoco cuándo te van a dar feedback. Entonces, esa falta de feedback también se relaciona con la falta de sensación de control. Así que es uno de los elementos que te va a hacer pasarlo no tan bien cuando busques trabajo. Vamos conceptualmente a qué es eso de feedback, ¿no? Cuando tú participas en un proceso de selección, en cierto modo estás participando en un proceso de toma de decisiones, en el que tú puedes ser el elegido o no serlo. Los procesos de selección tienen distintas fases, y hablaré un poco de por qué se estructuran así, pero tienen distintas fases y tú vas avanzando por ellas. Entonces el feedback es ese proceso de comunicación en el que la compañía te va informando de cómo avanza tu candidatura a lo largo del proceso de selección. Y puede ser que seas la persona seleccionada o que seas descartado en alguno de los momentos del proceso. Lo ideal sería que todo el mundo recibiera feedback. ¿Qué menos? Estás poniendo tus ganas, tu energía, tu ilusión en participar en ese proceso de selección. Tu tiempo también, que el tiempo nunca se recupera. Pero lamentablemente para las empresas, el dar el feedback no es lo más relevante. O las empresas o los profesionales de la selección. Y os voy a explicar cuál es el motivo. El principal motivo por el que no se da feedback, y soy muy crítico en cómo lo digo, es porque es una labor que no aporta tanto valor al profesional como otras labores que está haciendo. Y vais a entender este ejemplo. Y lo dicho, generalizo. Hay profesionales de todo tipo, hay gente que siempre da feedback y gente que no lo da. Para que os hagáis una idea, en selección, o la gente que está trabajando en el área de selección, su valor es contratar gente, su valor es cubrir vacantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que para cubrir una vacante conoce a un gran abanico de personas. Hay personas que se inscriben a la oferta y son descartadas, otras que son entrevistadas telefónicamente y otras que van a entrevista con recursos humanos, entrevista final, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que un técnico de selección cubre un puesto, normalmente tiene que ir a otros. Y tiene que concentrar su energía, su tiempo, organizarse en tareas que le permitan cubrir otros procesos de selección. Dar feedback es algo muy importante para el candidato. Es muy importante para el candidato porque está participando en el proceso de selección, porque está nervioso. El problema es que muchas veces, cuando tú trabajas en selección, tu mente se deshumaniza. ¿A qué me refiero con deshumanizar? Pues que tú estás, por ejemplo, en un portal de empleo, se te han inscrito 500 personas y empiezas a descartar gente, a mover a otras personas en proceso, pero tú no te paras a pensar en que cuando estás descartando a alguien, estás cogiendo la ilusión de alguien, su motivación, sus ganas y las estás tirando a la papelera. De eso te olvidas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque te acostumbras a utilizar una interfaz y como no ves a la gente, pues vas descartando, vas moviendo y esa parte más psicológica, esa parte más empática, es algo que se acaba perdiendo.
Es decir, yo cuando estoy cribando a gente en un portal de empleo no pienso, ¿cómo se sentirá Manuel o cómo se sentirá Lola o cómo... No, voy descartando y voy seleccionando. Dependiendo de la compañía, puede ser que tengan una política de dar feedback o no, según en qué fase del proceso de selección estés. Por ejemplo, si te has inscrito a la oferta, el propio portal de empleo te puede avisar. Si a lo mejor te llaman en entrevista telefónica, puede ser que no te den feedback, pero si participas en la entrevista presencial, sí puede hacerse. ¿Cuál es el problema? Que es una labor que lleva tiempo, a lo mejor no mucho, o a lo mejor sí, depende de la persona o depende de la gran cantidad de candidatos a los que tengas que dar feedback, pero es una labor que aporta menos valor que otras de las que tú haces en el día a día. Ojo, te digo valor como profesional dentro de tus tareas del día a día. Es como si tienes 400 citas, ¿vale? Me cojo un símil con el amor y tienes 10 que te interesan más. Pues a las 10 que te interesan más les dedicas más tiempo porque es algo que a ti te aporta más valor. Pues esto ocurre lo mismo. Puedes tener un candidato que sabes que jamás te va a encajar en la compañía por su perfil, por lo que te ha demostrado, entonces dices, bueno, pues como no me aporta valor, no le doy ese feedback. Esto es un gran problema, porque si parte de ese sueldo del técnico de selección estuviera directamente proporcional a el número de personas que da feedback, pues se podría, en este caso, cambiar la dinámica. Pero mucha gente que trabaja en consultoría, en Headhunter, en ETT o en cliente final, y tienen parte variable, tienen parte de bonus, ese bonus no se liga a dar feedback, se liga a cerrar procesos de selección, a cubrir vacantes. Entonces, en sí, para la compañía, el dar feedback es una forma de mejorar obviamente su imagen, de mejorar la relación con el candidato, pero son tareas que no aportan tanto valor como otras dentro de lo que es todo el nicho de tareas de un técnico de selección. Ojalá esto cambiara. Yo creo que durante estos años se ha ido cambiando por lo que se llama la experiencia del candidato, porque se intenta cada vez más cuidar cómo sentís durante el proceso de selección. Pero también, ¿cuál es el problema? Que en épocas de crisis, cuando hay mucha gente, cuando hay mucho de algo, tú no lo valoras tanto. Entonces, lo normal, y esto es muy triste, es no recibir feedback en los procesos de selección en los que participéis. Y voy aún más a un aspecto que para mí yo creo que tiene más delito. Nos hemos acostumbrado, o mejor dicho, nos hemos conformado con que si el técnico de selección nos dice, oye, estás descartado, ya nos conformamos. Eso es un gran problema, porque al final lo que nos dan no es un feedback, es cómo nuestra candidatura ha avanzado a lo largo del proceso de selección. Un feedback, que la traducción sería retroalimentación, es darte detalles de por qué has sido descartado o de por qué has sido seleccionado, ¿vale? Porque si pasas de una entrevista telefónica a una presencial, pues te dirían, oye, pues lo lógico es que sea por el encaje de tu perfil, pero en ningún momento te dan más información de aquellas cosas que haces bien y aquellas cosas que haces mal. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque hay mucha gente que es descartada y dice, vale, pero he sido descartada. Ya sé que no participo en este proceso de selección, me has dado calabazas, pero ¿qué puedo hacer para mejorar? No lo entiendo. O esto ocurre mucho, me han descartado de 100.000 procesos de selección y es que no sé qué falla, no sé qué es lo que hago mal, no sé qué tengo que mejorar. Me dan feedbacks muy ambiguos. Entonces, ya no es solo el hecho que te lo den o no, que como ves va a ser difícil que te lo den, también está el hecho de que no te lo van a dar con el suficientemente grado de detalle para que tú mejores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que os comentaba, primero, tarea que en nuestro día a día no nos aporta tanto valor como otras. Ojo, hablo de valor a nivel de tarea, de invertir el tiempo. Tú estás invirtiendo tiempo en algo que no te vale. Deshumanizo el proceso totalmente, pero es para que lo entiendas. Estoy invirtiendo el tiempo en personas que no me van a cuadrar para la organización. Lamentablemente, falta esa empatía y esa visión de que en el momento en el que das feedback a alguien, le liberas y le arrojas un poco de sensación de control sobre el proceso, el concepto que comentaba al principio, porque si yo a ti te digo estás descartado, tú ya sabes cómo estás. Si no te digo nada, tú te quedas así que no sabes si te hemos descartado o no. Esto es un tema de valor, como os comentaba, pero vuelvo a matizar que no es que no os valoremos, sino que se ve como una tarea y la gente lo deshumaniza. Es decir, la gente no piensa, oye, ¿cómo se sentirá Juan? ¿Cómo se sentirá Pedro?
Esto es un problema y espero que con los años se cambie. Si te dan feedback, luego tienes la problemática de que no va a ser lo suficientemente concreto para ayudarte. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que se puede hacer es entender que cuando participas en procesos de selección, el escenario normal es que no te van a dar feedback, ¿vale? Entonces, no esperes ese feedback, no te agobies por recibir ese feedback. Entiende que puede ser que la compañía te lo dé o no. Si no te dan feedback, ¿quién pierde realmente? Piénsalo. ¿Tú o la empresa? Pues pierde la empresa o el profesional que no te lo da porque te están demostrando que su manera de comunicar no es la más efectiva, ni la de tratarte. Para mí en una entrevista yo veo a la otra persona como un cliente, porque hoy te puedo estar entrevistando a ti y el día de mañana tú puedes estar entrevistándome a mí o tú puedes estar interesado en hacer algo con mi empresa y vas a decir, pues no lo voy a hacer porque cuando participé en un proceso de selección se olvidaron de mí. Entonces quiero cambiarte el chip para decir que quien más tiene que perder con el feedback es la otra parte y no tú. Luego, es esencial que tú a lo largo del proceso de selección preguntes si vas a recibir feedback. Esto ocurre en las entrevistas telefónicas o en las entrevistas presenciales, que es donde tienes más probabilidades de recibirlo de parte, digamos, de la persona que te ha entrevistado. Entonces, cuando tú hagas una entrevista telefónica, puedes preguntar, oye, ¿cuándo me darías feedback de si paso o no? O me vas a dar feedback, me vas a enviar cualquier correo electrónico. Lo mismo es con las entrevistas presenciales, es decir, que cuando finaliza la entrevista te dicen, oye, te daremos una respuesta dentro de 10, 15 días, o si no, pregúntalo tú. Oye, ¿cómo son los primeros pasos? ¿Cuándo sabré algo del proceso? Obviamente, a menos que el proceso esté muy estructurado, es súper complicado para nosotros decirte en 3 días sabemos algo, porque hay muchas variables que no controlamos. Pero para que tú añadas más sensación de control, lo mejor es que le preguntes a la otra parte, oye, no sé si me vas a dar feedback, y si me das feedback, más o menos cuándo sería. Imagínate que te digo una semana, y pasa una semana y no recibes feedback. Bueno, pues si no recibes feedback, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo si tienes el dato de contacto, como puede ser un teléfono o un correo electrónico. Ahí mandas un correo electrónico de, oye, como me comentaste, me darías feedback en una semana, han pasado 8 días y no tengo novedades, ¿me podrías informar del estado de mi candidatura en el proceso? Sigo interesado en él, muchas gracias, bla, bla, bla. Un ejemplo de correo. Ahí lo normal es que os respondamos. Pero si no lo hacemos, lo dicho, no es que pierdas tú, es que está perdiendo la compañía. Una vez en la vida me dijeron que cuando alguien te trata mal, te está haciendo un favor, porque lo que está haciendo es que te está demostrando que no merece la pena que tú estés con esa persona. Pues en las compañías pasa lo mismo. Si una compañía no da feedback, en vez de que lo veáis como algo negativo, que os saque de nervios, ¿qué tal? Verlo como un favor. Verlo como un sitio en el que no merece la pena que estéis, porque claro, si no os responden en un feedback, en otra serie de cosas, imaginaos. Porque una cosa es que se nos olvide, que todos cometemos errores. Otra cosa distinta es que tú nos lo recuerdes y aún así no contestemos. Eso ya para mí es más heavy. Pero claro, volvemos a la misma problemática. Recibes información de cómo ha avanzado tu candidatura, si estás en proceso, si estás descartado. Pero si te descartamos, te falta entender el motivo. Hay mucha gente que llega a lo mejor a entrevista final, que se queda entre los 2 o 3 candidatos finalistas o en entrevista con recursos humanos y no sabe qué ha ocurrido. No sabe por qué le han descartado y recibe un feedback genérico tipo, bueno, pues finalmente no hemos optado por tu candidatura, te guardamos en base de datos, bla, bla, bla. Te preguntarás, ¿cómo puedo obtener más información? ¿Hay alguna manera de saber qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué me han descartado? ¿Cuál es el motivo? Porque mucha gente se empieza a rayar, he hecho esto mal, he hecho esto bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues si lo quieres saber, cómo poder tener más probabilidades de obtener esa información, es decir, que hayas sido descartado y el mensaje de feedback sea con poquita información, sin que te digan nada, te recomiendo que veas el próximo vídeo, porque en el próximo vídeo te voy a dar una técnica que puede funcionar. Ojalá funcione en el 100% de las ocasiones, pero tienes probabilidades de que funcione para poder saber qué es lo que ha ocurrido o qué puedes mejorar, que al final es lo que querrás. Así que si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a like, en comentar, en compartir. Y en poquito tiempo te daré
esa técnica que te va a ayudar a saber qué ha pasado, o mejor dicho, cómo puedes mejorar. Os mando besos y abrazos y, como decía al principio del vídeo, perdón a todas aquellas personas que no he dado feedback, y no te olvides ver el próximo vídeo, que vas a tener información y una técnica muy precisa, muy sencilla de utilizar, vídeo mucho más corto y que te va a ayudar a entender qué ha ocurrido o qué puedes mejorar. Así que nos vemos pronto y lo dicho, besos y abrazos.